Él también nos acompañó en varias ocasiones en el Ateneo, APE Ñemé, Instituto Superior de Bellas Artes, Peguaja, Ateneo Peguaja y APE Jetaco Pijarebe. Ambos yo APMP Maite Joribeva, a el Unión Monguetango, coge, voy a dejar a María Antonia en 10 a dice, eres para Pijarebe y que tú te curiñeño Monguetá. Se sabe a se onde tem e catua pepe eremonia penun já chamba este cobajo guarani be guarani cuera pitebe pe aigu aicuera y aigu de ella la palabra es un elemento importante, no importante, es fundamental en la comprensión de la cultura guaraní y obviamente de todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Pero en el caso que nos toca analizar, vamos a tratar de acercar alguna que otra información que pueda ser, en este caso, de valor para los que nos dedicamos al estudio de lo que en este caso implica la sociedad, la cultura. Y acá estamos en el Instituto de Bellas Artes, allá va. O Paumi va y Catuña me saca pe ni erupive pe aiguru pive. Ahora ni cuera puitepe es a veces PMP a tuixeiterein va. El concepto de la palabra está plasmado en muchas publicaciones, en muchos estudios que se hicieron. Y uno del que yo siempre me acuerdo, que para mí es un referente muy valioso, es el caso de Cadogan, en el Aigura Pitá. Entre otras cosas, allí al principio señala y dice lo siguiente, para el Mbuyá, nosotros somos palabras, almas, palabras. Somos almas que hablamos. Más que la carcasa física, el cuerpo que tenemos, somos almas. Ese también es un concepto profundo que ellos manejan cuando se refieren a la muerte y a la muerte como el desprendimiento del alma cuando sale del cuerpo. Lleva. Ñande con este pe Paraguay pe estás en dape on ya pe o manoa ya oye jequi ñande apitewi. Salió del cuerpo y ¿qué es lo que salió del cuerpo? Y el alma. Y ellos tienen esa noción profunda del alma. Y el alma está asociada a Dios, ¿verdad? Si hablamos de los Mbuyá guaraní en la denominación que fue registrada muy antiguamente por León Cadogan y también por Bertoni, hablamos de Ñanderú Papá Tenondé. Ñanderú, nuestro padre, papá o pa, dice Cadogan, el último, y Tenondé el primero. Es lo que en términos filosóficos cualquiera conoce y sabe como el alfa y omega, principio y fin. Es un concepto profundo que uno dice, pero ¿cómo? Si son indígenas, si son gente que viven en el monte, si no son como nosotros que rebosamos ciencia y sabiduría y cultura por todos lados, por cuantos poros tengamos, pero notablemente ellos jamás estuvieron alejados de esas concepciones que nosotros tenemos por ese lado. Y desde ese punto de vista, yo creo que vale la pena. Voy a poner algunas imágenes acá solamente para relacionar. Yo le doy mucho valor a este tema, sobre todo en la proyección del mismo en el tiempo. Está Aramos Asa, Haikuera Oinjahueco Arbi Aremima, Aretereira Sama. Ape Haikuera y Purú ambos Asa jamás Gemiandónico de Ayubú, Peñe, ella, Añan de Paraguayo fuera. Todo lo transmitieron a través de la palabra. La característica fundamental de la cultura guaraní en cuanto a la transmisión de los conocimientos, de eso que en general llamamos cultura, siempre fue a través de la palabra. Y cómo esa palabra no cambió en el tiempo. Quiero mostrarles por eso estas imágenes iniciales. Compartir con ustedes esto, ¿verdad?
Para mí siempre es importante este material acá. Hay gente que conoce, que vio esto, pero simplemente para recordarles, es el caso de los estudios arqueológicos que están documentados. Este que les estoy mostrando es el caso del hombre prehistórico de Caballero. Ana Moberico, a ver, esto que repito ahora probablemente están viendo es el estudio in situ hecho por la profesora Pallestrini, por Perazo y por Ana María Castillo, que actualmente es profesora también de la Universidad Nacional, ¿verdad? Este es un trabajo que empezó en la década del 80, a principios y casi a fines del 80, en el 88 se dieron a conocer los resultados. Y ustedes ven acá esa expresión artística ya en la confección del yapepó, de la urna funeraria. Y cosa notable, han pasado, acá vamos a ver dentro de un momento, 3.600 años tienen de antigüedad estas urnas. Imagínense ustedes 3.600 años hasta hoy y darse cuenta que los indígenas todavía hoy, pese a que los libros hace rato los mataron a todos, ¿no? Eso es algo que le recriminamos profundamente a la educación y a la reforma educativa. No hay un solo libro que trata a los indígenas en tiempo presente, ¿verdad? Todos en tiempo pasado vivieron, recorrieron, transitaron, se alimentaban, todo pasado, ¿eh? Y ellos continúan, y hasta hoy existe esta tradición de enterrarse. ¿Basado en qué? En la transmisión oral. Tú amombehuita, ira, beta, ira, upi, ambue, iñamoñarebe. Ese es un proceso histórico que nunca jamás, ni siquiera hablando mal y pronto, se llegó a distorsionar mucho, porque esa tradición permanece casi intacta a pesar de los varios y cientos de años que han pasado. Este trabajo dio como resultado, en base a la técnica del carbono 14, los más recientes enterrados en este sitio de Caballero, 990 años, es decir, 1000 años. Y los más antiguamente enterrados, los que estaban a mayor profundidad, 3620 años. Y eso es una cuestión muy importante en el tiempo. 3620 años, ¿eh? Restémosle los 500 años del descubrimiento de América y tenemos 3120 años. 3120 años de historia, que el tiempo que ellos ya llevaban viviendo en Caballero. O restémosle los 2000 años de Cristo, yo suelo decir. Y son 1600 años antes de Cristo, mientras acá ellos enterraban a sus muertos delicadamente en estas urnas. En el Valle de los Muertos en Egipto comenzaban a construir las pirámides. Para mí ese es un punto de referencia interesante, una obra colosal que admiramos en Egipto, ¿verdad? Pero que a veces nosotros prácticamente ninguneamos esta otra obra maravillosa construida en su momento por los guaraní, con estos materiales de muestras de arte que ellos tenían. Y que siguen teniendo, repito, porque hasta hoy se siguen enterrando. Hay varias comunidades donde esa tradición no se perdió. El arte rupestre, esto fue encontrado en la zona de lo que hoy es el Cerro Guazú, en el Amambay. Acá también a este sitio llegó un grupo multidisciplinario de España, liderado por José Las, que lastimosamente ya falleció, y este trabajo fabuloso se hizo en el lugar. Inclusive recuerdo que hablando con uno de los países veteranos que participó de la experiencia, que estudió con nosotros en Pedro Juan Caballero, él nos decía, Huerajangope y Taures de Huí, ama Huerajaiteja o un boye y orea. Habían llevado un pedazo de piedra cortado con una sierra especial para hacer un estudio más exhaustivo en España. Lo importante también acá, hay un dato muy importante aportado por ese estudio, que dice que la población más antigua en la zona de la Mambay tiene 12.000 años. 12.000 años. En lo otro fue 3.600, acá 12.000. Y acá parte del arte rupestre, esto que ven acá. Esto es una cuestión tan importante, pero lastimosamente nosotros hasta hoy no contamos con una instancia del Estado, ya sea nacional, departamental o municipal, más que se preocupe, que se ocupe de estas cuestiones. Porque esto lastimosamente allá en la intemperie,
con el descuido, esto tiende lastimosamente a, no digo a perderse de buenas a primeras, pero a sufrir algún tipo de distorsión o accidente que pueda causar algún tipo de daño a estas muestras de arte que tienen, repito, sus miles de años. Y eso es lo que está en el Museo de la Tierra Guaraní en Itaipú, ¿verdad? En esta imagen, si acá estoy ampliando un poco más, ustedes van a ver ese borde. Esto es puro arte. Hoy día muchos dicen que esto es equivalente a un código de barra. Y es la misma urna. La pregunta, y a esto voy a relacionar con el tema de por qué el valor de la palabra. Porque el indígena pues no miente, el guaraní no miente. Es itandepe añeteguaba, de yapumo ay. Iramonde yataití, oí, pepe yataí, yataí, pepe jerate guaraní me yataí. Etajabe yataí, jacuera yataití. Y eso es algo cierto, porque allí hay plantas de yataí. O dice yaguaretecuá, donde hay yaguareté, y bueno, y en el momento que nombraron había yaguareté. O los nombres de los ríos. Eso es decir Pirapeí, por ejemplo, el Pirapé, que es el salmón. O decir Yatitaí, o decir Yabebuí, que hoy en día es Yabebuí. O decir Suruí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Y nos pinta una realidad. Nos pinta que en ese río, en ese curso de agua, hay más surubí que otras variedades de peces. O hay más yatitá, más caracoles que otras variedades de peces. O hay más salmones que otros. Entonces, allí ya podemos percibir nosotros el valor que tiene la palabra, porque con la palabra se nombra lo que se ve. Ellos nunca hicieron ficción con eso. Por ejemplo, a ese lugar que llaman Yaguareté, en ese entonces ellos le pusieron nomás el nombre porque se les antojó. Nunca hubo el antojo. Pero mañana, ojesaja, peojechaba, pemba, ejetabeba, pearera y purujico, y ombojeras no te intentaba. Y acá este fenómeno es importante, porque entre esta imagen que están viendo ahora, que es la de Itaipú, que cualquiera que visita este trabajo se hizo en la década del 90, 93, 94, uno visita el Museo de la Tierra Guaraní a encontrar inclusive la ficha técnica de estos trabajos que se hicieron allí en materia arqueológica. 8.000 y 10.000 años de antigüedad tienen estas urnas. 8.000. Restémosles, repito, los 500 años del descubrimiento y son 7.500 años, o sobre 10.000 son 9.500 años, historia que nosotros ni remotamente tenemos idea de que ellos ya estuvieron acá. Los libros nuestros pues empiezan luego con la llegada de los españoles, ¿verdad? Es como si fuera que antes de los españoles acá no hubo gente, no hubo nada, ¿verdad? Y llegan los españoles y llega la vida, y llega la gente. Entre esto que es caballero, que les vuelvo a mostrar acá el caso del hombre caballero, fíjense en la urna esta que está acá, creo que se puede observar, si amplío un poco más, es la misma. Que tiene de diferente esta que es de caballero, acá prácticamente a 70 kilómetros de Asunción en línea recta, y esta otra que vuelvo a mostrarles una vez más, esta que es la de Itaipú. Arcilla, el artesano ya era y es llamado al morir la persona, o manora manteana peta pichá pepe aeupe ya pepo apojara a pepe oja ape o manuare te cueja o se llama o ya pojan ape ya pepo inclusive dentro de eso, lo importante es que hay una distancia bastante importante entre Caballero y la costa del río Paraná. En línea recta serían como 200 kilómetros. Y imaginen ustedes lo que era el Caaguazú cuando eso, el famoso bosque atlántico, es el Caaguazú, ¿verdad? Y toda esa zona cubierta por una espesa vegetación. ¿Cómo es que desde allá, desde el Paraná, 8.000, 10.000 años antes a Caballero, 3.000, hay casi 6.500 años de diferencia históricamente hablando en la antigüedad de estas urnas? ¿Y cómo hicieron para que los que estaban en Caballero también supieran que esto se llama Yapepó y que en esta forma, con este tipo de material, tenían que ser enterrados todos los fallecidos? Y allí lo único que, ahí es la palabra. Nunca jamás ellos faltaron a esa verdad en cuanto a lo que es la palabra. La palabra sirvió para transmitir todo esto, ¿verdad? Entonces, ese es un primer dato que me parece importante destacar,
de ya lo antiguo en la práctica del uso de la palabra como un elemento sagrado. Yo nunca olvido una vez conversando con un bruixá, también eso, y acá está el profesor Roberto que conoce mucho también de la cuestión en el ámbito indígena, indigenista en nuestro país. La expresión bruixá es una expresión, cacique es una expresión más nueva entre los guaraníes, pero es más común en las zonas del Chaco, ¿verdad? Pero de este lado siempre fue bruixá o tecojaruixá. Entre los países es muy común decir tecojaruixá, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que yo le decía esto a este bruixá con respecto al tema de la palabra y al tema de las costumbres que tienen ellos. Y me decía algo muy importante, que todo está en el sentido profundo que tiene la palabra, como una manifestación de Dios, de Ñanderú. Él me decía, Ñande Yururu, Pionce, Ñanderú, PGPGI. A través de nuestra boca sale Dios en pedacitos. Eso es lo que sale. Ni siquiera somos nosotros los que hablamos. Y de allí también viene lastimosamente una tradición tan paraguaya y tan negativa, ¿verdad? Yo digo en el sentido hasta peyorativo, despectivo del trato al indígena. Che, qué indio que sos. ¿Vos por qué no hablas? Vos sos indio. Los indios nomás no hablan. Y eso evidencia un desconocimiento, una supina ignorancia de parte nuestra. Ellos no hablan por una cuestión de la cultura misma, porque la palabra se usa cuando hay algo que decir. Cuando hay algo que decir. Cuando no, ellos permanecen en silencio. Y todo se puede reducir a un je o a una haniri. Cuando no es necesaria la utilización de la palabra. Entonces, para ellos la palabra es un elemento sagrado, está relacionado con Dios. Y no olviden, siguiendo un poco el mismo texto de Cadogan, es una obra preciosa, ¿verdad? Como siempre hay gente que dice medio ñañán, esto no, pero Cadogan, no, pero no es cierto, no, ficción, se dijo mucho, pero en realidad probablemente yo tuve esa experiencia, acá entre ustedes también hay gente que conoce, habrá tratado en algún momento con algún indígena. En el fondo hay mucho de cierto en lo que dice. ¿Y cuál es el primer dato? Dice, en medio de las tinieblas originarias, o sea, antes de tener conocimiento de todas las cosas, en el caos, no aparece un ser humano, no aparece una planta, no, aparece un mainoí. El mainoí vuela y dice, deja rastros de claridad. No es el bien para ellos, sino que es la luz, es el día. Y dice que seguidamente vuela el urucureá, la lechuza. Y donde volaba la lechuza dejaba rastros de oscuridad. Y era la noche, no era el mal. Era sencillamente la justificación, hasta la explicación a través de una leyenda del mainoí o del urucureá de por qué existe el día y la noche. Y después dice que el mainoí asume la forma humana. Y es un humano, es. No es un superhombre con visión de rayos láser, con, qué sé yo, 5 metros de altura. Nada de eso, asume la forma humana, dice. Y se convierte en Ñanderú Papá Tenondé, nuestro padre el primero. El último, pero el primero de todos. Y dice, en medio de su soledad, Ñanderú Papá crea lo que para mí particularmente, yo le suelo decir a la gente, son como los 3 mandamientos. En vez de ser 10 mandamientos, acá hay 3 mandamientos, ¿verdad? Y uno es en el sentido de que lo primero que crea es la palabra. Y uno podrá relacionar esto con un texto bíblico donde dice en Juan, en principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? Pero o casualidad o no. Y hasta ahora en el concepto que probablemente muchos de los que conocen muy bien del tema es una concepción propia, no es una cuestión importada, que aparece también acá ese concepto tan importante de que Dios crea la palabra y hace que la palabra forme parte de Él. Y si Él es Dios y Él es sagrado, la palabra es sagrada. Se infiere fácilmente eso. Y dice, en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre el primero
creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. En medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre creó el fundamento del lenguaje humano. Es como una letanía que hace. En segundo lugar, crea una porción de amor al prójimo. Y en tercer lugar, crea un himno sagrado para reverenciar a Dios, ¿verdad? Para que lo reverencien a él con ese himno sagrado. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? Y aparece la palabra. Notablemente en el concepto bíblico, no importa que sea católico, bautista, adventista, todos los que toman como base su creencia en la Biblia, al fin y al cabo, en el Génesis dice que después de mucho aparece la palabra propiamente. Primero aparecen Adán y Eva y todo lo demás, ¿verdad? Yo por eso suelo decir en el concepto cristiano, hay un inicio materialista, fundado en una concepción de las cosas primero. Luego de eso, la creación del mundo, ¿verdad? Y finalmente, 5.000 años antes de Cristo, le llama a Dios a Moisés en el monte de Sinaí y le da las tablas de la ley. Y acá la historia empieza primero por estos 3 mandamientos, como yo les digo. Después Dios crea la tierra y después de eso crea a sus hijos. Después dice que después de haber creado en este caso la palabra, el himno, y estando solo, él allí decide crear la tierra y decide crear a sus hijos, que vienen en pareja, bastante democrática también la creación a partir de Dios, porque es ñamandú ruete, ñamandú siete, el verdadero padre de los ñamandú, la verdadera madre de los ñamandú. Tupán ruete, tupán siete, caraí ruete, caraí siete, yacairá ruete, yacairá siete. Eran los padres y tuvieron mucha descendencia. Y en ese concepto es cuando se va a poblar la tierra. Y al poblarse la tierra, entonces los que han venido acá han venido procedentes de una de esas parejas. Y ese también es el concepto profundo de por qué ellos tienen un nombre sagrado, un nombre secreto, que no le cuentan a nadie. Hoy muchos perdieron un poco esa tradición y hoy muchos hacen público ese nombre sagrado. Pero antiguamente eso era muy cuidado y nadie podía saber. ¿Por qué? Porque ese nombre está relacionado con el Dios que lo envió a la tierra, ese famoso Abapayé, ese o por ahí va, ese personaje que atiende en este caso la espiritualidad, que es como una especie de sacerdote. Ese es el que cuando nace la criatura, en el momento en que nace o posterior al nacimiento, mediante ya sea el rezo, el Yemboé, el Yeroquí y la danza. El rezo, la danza y son los 3 elementos que pueden servir a él para entrar en contacto con los que están arriba de nosotros. Y a través de eso, él descubre quién envía ese hijo a tomar su asiento en la tierra. Mapa oñembo apuicá, hija de cuera. Oñembo apuicá, toma asiento en la tierra. Y esa palabra sagrada es la que le relaciona con el que le envió. El concepto profundo es que nosotros no venimos a la tierra para quedarnos, ¿verdad? Nosotros somos transeúntes. Nosotros venimos a buscar el famoso ahuillé. El ahuillé no es muchas gracias, de esa expresión de cortesía, de agradecimiento. El ahuillé es el estado de gracia, es el estado de plenitud que se logra con la práctica del tecocatú. El tecocatú, que es una vida moral aceptada, definida por ellos, aceptada y practicada por ellos. Y la falta de ese tecocatú se convierte en el tecomaná. El tecomaná, que para nosotros sería el tecobaí hoy en día. El tecocatú es el tecoponá nuestro, ¿verdad? Y el tecomaná que ellos conocen, maná es lo irregular, lo anormal, que no está vinculado con un concepto maléfico del infierno y compañía. Esos conceptos que entraron después, entraron con el tema de la llegada acá de los conquistadores. Ellos al llegar acá, llegaron los misioneros, franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios, y con la llegada de ellos, obviamente se hizo un proceso muy importante de arropar en guaraní todos esos conceptos cristianos.
buscar el nombre de Dios en el mundo guaraní, usarlo acá para decirlo en guaraní. Y se crearon algunas cosas que nunca jamás en su vida los guaraní conocieron ni entendieron. Y hasta hoy les cuesta sangre, sudor y lágrimas entender qué es lo que es el pecado. Que la iglesia crea el concepto de anga, alma, ahí, putrefacción y ya y pa, total, alma totalmente en putrefacción o alma podrida sería la palabra, ¿verdad? Ese es un concepto no conocido por ellos. Decir a la ñanetá, así como el sitio de Satanás y de los demonios, es una cosa que ni idea tienen. Cualquiera que leyó una obra sobre las creencias, las costumbres, la religión, con el nombre que quieran, de los guaraníes, siempre van a saber que hay un único destino, que es el Ibimaná, o el Ibimaná, o Marané, o Marané. Ahí tiene sus variaciones solamente por cuestiones fonéticas. La tierra sin mal. Y allí ese es el destino, ese es el final. Ñande ñanda guilleo go ave, ya zapata go ave. Vean de ya jubitiana, la guille. Entonces, allí también esas palabras entendidas por ellos y desentendidas por nosotros, no entendidas, no interpretadas por nosotros, nos ponen en esta situación bastante complicada de tratar a veces de darle a entender a la gente que no entiende. ¿Qué es lo que al final ellos hacen cuando no hablan? Y no hablan porque, repito, la palabra es sagrada y porque no tienen nada que decir. De allí viene esa costumbre tan arraigada a ellos. Cuando ellos dicen que vienen acá y hay un solo destino, no vienen acá a juntar cosas. Yo sostengo, pero hace tantos años que yo le digo a todo el mundo, ¿verdad? Los guaraníes son comunistas, no doctrinarios, no de Carlos Mar y compañía. Yo me estoy refiriendo al comunismo esencial, a no sé si puedo decir natural. ¿Por qué? Porque nunca, como vinieron acá como transeúntes, ojasantes y peco arbi, la vivienda y yara. La tierra no tiene dueño, los animales no tienen dueño, las plantas no tienen dueño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y usar racionalmente lo que necesitamos. Hasta hoy, cuántas propiedades han sido echados ellos y así inocentemente han salido, se han ido. Nadie se preocupó mucho de encontrar una solución, pero desde la perspectiva de la cultura guaraní, desde la perspectiva de la palabra que ellos manejan, porque allí está involucrada esa palabra. El que habla entre ellos se convierte en un ñengatú, pero no en el concepto paraguayo del parlanchín y del hablador, que eso para nosotros es ñengatú. Inclusive ahora yo soy un ñengatú en este momento, ¿verdad? Pero salvando la situación, el ñengatú entre ellos, ñe es palabra ingatú, como ñe es nasal. Por eso no puedo decir ñecatú. Por eso digo ñengatú. La que, ustedes saben que se convierte en ge cuando hay una palabra nasal. Entonces ñengatú. Palabras perfectas significa eso. Y ustedes pueden imaginar lo tremendo de ese concepto de concebir la perfección. Eso no es cosa fácil. Y ellos tienen una noción de lo que es lo perfecto. ¿Cómo se llaman los indígenas que están allí? Nuestro querido profesor Arnulfo conoce, porque él trabaja con ellos. Allí en la zona del río Paraná, del lado paraguayo, del lado brasileño, están los abacatú. Abá es persona, gente, catú perfectas. Y para más entre ellos están los que se llaman abacatú eté. Pero son súper perfectos en el concepto que tienen. Ellos por eso no vienen para especular acá. Ellos no vienen acá para hacer malo, para robar, eso no está en el mundo guaraní. Eso está en nuestro mundo. Lo triste es que están aprendiendo de nosotros y están aprendiendo no precisamente lo más lindo, sino lo más sucio y lo más feo que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero en la práctica, esa es una cuestión importante de entender. Eso está en ese mundo de esa palabra, de esa lengua que hoy conocemos nosotros. Ellos se ofenden cuando nosotros decimos groserías en guaraní, ¿verdad? Esa es una creación nuestra paraguaya. Y ellos dicen, dicen. Dicen. ¿Y por qué? Porque nosotros en este momento abusamos del uso de la palabra que para ellos es tan importante y lo hacemos como se nos antoja. Ustedes son
mejores testigos que yo, de que acá es fácil levantar el dedo acusador contra cualquiera, más allá de que después se demuestre que es inocente. Hace rato la gente le culpó. ¿Por qué? Porque unos cuantos dijeron, otros también. Eso no va a ocurrir entre ellos. No son de esos. Eso yo creo que es importante entonces entender cuando ellos hablan del abacatú, de la persona que puede tener un elevado concepto de sí como un individuo pleno, de la plenitud. Ese estamos hablando de un estado de completamiento. El Awiyé es un estado de plenitud. Es cuando esa persona transitó por todo ese mundo espiritual y llegó a su plenitud. Y con esa plenitud espiritual se va de acá. Eso también es el otro punto que a nosotros nos cuesta entender y que yo creo que jamás vamos a entender hasta que nos hagamos un lavado de cabeza a todo el mundo y metamos estas ideas en el concepto del resto de nuestros compatriotas. Es que ellos viven una vida espiritual. Ellos no tienen un concepto material. Ellos no juntan cosas como nosotros. Ellos tienen acá una bolsa. Aparte como iba ya Pérez. Aparte como inventar tembi puru. Rembi puru, gembi puru. Tembi, envía a la persona. Y puru es lo que usa la persona. Eso absolutamente son esas herramientas, utensilios elementales que eso es lo que lleva consigo. Nosotros nos mudamos y pedimos un camión enorme y allí metemos la heladera y la cama y el televisor y hasta la tita que no usamos más ponemos allí, hasta la basura llevamos. Pero ellos no, ellos se van de un lugar al otro, piba, bella, pero y gozado, joma. ¿Y qué hacen? Bueno, a cortar unas cuantas ramas, clavan allí, o moamos y se ve, o ajollado, pues tal y bebé. Siempre al lado de un arroyo, allí están los peces que son parte de su alimentación, está el agua que sirve para tomar, que sirve para bañarse, que sirve para pescar. Está la miel, están los frutos. Carnívoros nunca fueron. Carnívoros son recientes. La vaca, el caballo y compañía llegaron hace poco. Entonces, hoy obviamente lo vemos acá comiendo carne, el resto de comida que encuentra por allí, pero esos no son ellos. Hay un concepto muy importante que ellos tienen con respecto a los animales. Hay un respeto, inclusive en aquello de que todos estos seres vivos como nosotros están dotados de espíritus, que unos son más fuertes que otros. En algunos casos ellos saben perfectamente que la vida procede del acto sexual, pero por el otro lado dice de la presa. Eso decía Perazo en una obra que hizo sobre los H. Él decía de la presa sustanciada por la madre en su estado de preñez. ¿Ah? Cuando ella quedaba embarazada le dan de comer la carne de algún animal. Y el espíritu de ese animal se incorpora a la vida que se está gestando en su vientre. Esos son, repito, aspectos tan profundos que lastimosamente nosotros desconocemos. Nosotros no tenemos ni siquiera un leve acercamiento a lo que son las comunidades indígenas. Ya no me refiero solamente a las que hablan guaraní, sino que en general a todas. Ni siquiera en los libros que estudian nuestros hijos en las escuelas. Y eso yo creo que es miserable. Eso es terrible, eso es. Y los estamos dejando morir, ¿verdad? Y a nadie le importa. No hay presidente de la República, no hay parlamentario, no hay gobernador, no hay nadie que haga nada. ¿Cuántos millones tiene Itaipú? ¿Cuántos millones tiene Yacinetá? ¿Por qué no se destina parte de esos fondos? ¿Por qué no se destina? ¿Por qué no hay un programa de enseñanza en lengua de los ayoreos, en lengua de los nivaclé, en lengua de los guaná? Ginan hizo el trabajo y todos los que estamos acá sabemos, 4 últimas mujeres guaná hablan guaná. Se perdió el guaná de los varones. Porque como en el guaraní, en cuñando y purúa, en y purúa. Y se perdió, Ginan ya no encontró. Físicamente, demográficamente decía, bueno, son un poco más de 300, pero de los 300 guaná que viven hoy, 4, según el estudio que hizo, son las únicas mujeres últimas que hablan guaná. 4. Estamos ante la muerte de una, no cultura, una sociedad, una parte de la humanidad se está yendo y nadie mueve un dedo en esta cuestión. Y allí es donde la cuestión se tiene que hacer
se tiene que crear esa conciencia. Yo no sé si va a dar el tiempo, porque yo soy uno de los que sostiene que el INDI es una excusa barata para decirle a los indígenas que tienen una instancia a la cual pueden acudir. Pues el INDI tiene rubro para pagar, creo que 200 funcionarios. El INDI no tiene recursos para nada. Para más se le metió en la estructura de un ministerio dentro de un viceministerio, y cuando ellos piden algo tienen que pedirle al viceministro al ministro, el ministro le tiene que pasar al presidente, el presidente pasa a la vicepresidencia envía al Congreso, y allí según vaya senador y diputado se trata. Entra a la sesión, se deriva a comisión, pasan meses, hace rato, 2 años después le sale un dictamen de algo, y tienen que hacer el mismo proceso de retorno, ¿verdad? Sí, es como que toda la cuestión está atravesada, y me salgo un poco a tocar ese tema porque no puedo dejar de referirme a esto, porque siendo esa una instancia que tendría que estar operando a favor de rescatar esto y mantener y documentar esto, no tenemos hoy. Nosotros hasta hoy no tenemos una carrera de etnología, etnografía, de arqueología en el Paraguay. Por eso acá con todos los amigos que están en el Instituto Superior de Bellas Artes, en la persona del profesor Roberto, de María Antonia también, yo creo que pocos son los espacios, tal vez donde haya por eso decía, no una preocupación, hay una ocupación, ¿verdad? Por parte de los docentes, por parte de los estudiantes, hay por lo menos una especie de incitación, en el buen sentido de la palabra, a decirle a nuestros alumnos, miren, ¿por qué no hacen un trabajo de investigación sobre esto? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no los visitan? ¿Por qué no se acercan a conocerlos? Hasta hoy la creencia, bueno, son todos salvajes, son malos, te van a disparar con una flecha, disparate, pero una vez que tengamos nosotros esa posibilidad de introducirnos a ese mundo, de entender ese mundo desde la palabra, yo creo que nuestra perspectiva puede cambiar radicalmente. Hoy nosotros tenemos una visión totalmente distorsionada de la realidad indígena en Paraguay. A mí me llama la atención y no sé, nadie mueve un dedo cuando me dicen a mí, y en Europa, y en Rusia, y en Alemania descubrieron que la mujer en el agua puede tener un parto que es extraordinariamente humano, que no le duele nada, le ponen música clásica. Y cualquiera de ustedes que puede ir acá a Canindeyú, allí donde yo me tocó ir a hacer un trabajo allí con los en Iribucuá. Allí yo he llegado a ver las mujeres embarazadísimas se meten al agua. Aguatá, buena. Aguatá, aguatá. La música clásica allí la dan los pájaros que pasan cantando, un aigú de la gran siete de todos los pájaros allí, el rumor de las aguas. Esa es la música clásica relajante. ¿Y qué hace esa mujer? Va y se recuesta en un recodo, se recuesta allí, entreabre las piernas y expulsa a la criatura. Y uno después de un rato ve saltar la criatura en el agua. Y de la manera más natural, más antigua que hace la mujer, esta uña si es diestra o esta otra si es zurda, a veces tiene un poco más larga y con esa corta el cordón. Y he llegado a ver inclusive que han mordido en algunos casos. Pero todo allí sale del agua y continúa. Y todo eso se cuenta en la palabra. Eso no está escrito en ningún libro. No es que la abuela, que cuando la chica le cuenta a la abuela o a la mamá que está por venir la criatura, la abuela no escribe una carta, no envía un mensaje por WhatsApp, no hace un video para contarle al resto de la comunidad. Ella va y le cuenta allí al que está al lado y el otro al lado, y allí uno ve la fila de gente detrás. Opa, y ya muy la gente. Se convierte en una ceremonia compartida. Celebran la vida de esa manera. Y eso yo creo que nosotros no conocemos, ¿verdad? El mundo se ha apropiado, así como Coca-Cola se apropió del KGE. Y para que nadie más le reclame nada a Coca-Cola, hoy en día hicieron una pequeña alteración genética al KGE y ya dicen, no, ya no es la misma planta que existe en América. Esta es una nueva concepción nuestra. Lo han llevado acá. Eso es parte, eso tiene un nombre en guaraní, KGE es. No tiene nombre en inglés, no tiene nombre en alemán, no tiene nombre en ruso, tiene el nombre KGE. Entonces, sin ánimo de extenderme mucho en esto, pero tratando de acercarles algunas, yo decía, algunas ideas que para mí son fundamentales. Nos falta una inmersión cultural.
ñaña pimi, te guaranime, pe guaraní de cope, ñaña pimiana. Una cosa diferente es mirar desde afuera y otra cosa es hacer esa inmersión y hacer que nuestra piel sienta lo que ellos sienten, ¿verdad? Hacer que nuestras pisadas pisen como ellos pisan y hacer que nuestra vista vea lo que ellos ven y que nuestros oídos escuchen lo que ellos escuchan y que seamos capaces de entender el valor de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo insisto mucho, cuando ellos dicen arandú y dicen baecuá, es algo que a mí se me grabó con un anciano acá frente al Indy. Una noche de mucho frío fuimos a llevarle algunas cositas allí y yo fui recibido por este señor que en algún momento fue un burubizá conocido. Y yo le digo, tratando de ponerme un poco bien con él, le digo, "Yepa, buena arandú", le digo yo. Y me dice, "Alcojina hapicueri", me dice. "¿Qué cosa en Baecuadaminte?", me dice. Y me hizo una clase magistral y me dice, el arandú es ara-andú. Eso es sabiduría. Yo apenas soy inteligente. Yo apenas sé algunas cosas. Hay cosas hapicueri, me dijo. Hay cosas hapicueri. ¿Quieres ser arandú alguna vez? Y es en Baecuá. Esas palabras son las que nos marcan. Terrible cuando yo a veces le digo a la gente, ¿cómo se dice en guaraní? Tengo el cabello sucio. Hacia kaki, me dice. ¿Y cómo se dice, vamos a lavar la cabeza, me lavo la cabeza? Aña kaki, oh. Y ustedes saben qué significa. Y kaki significa el cabello sucio, y kaki o significa lavarse la cabeza. Pero después la gente cada vez pasa cuando le digo, acá es cabeza, aquí es piojo, es tupiá. Tener huevos de piojo. ¿Y qué es acá? Aquí, o es sacarse. Y ustedes muchas veces habrán visto a los niños en las comunidades sentados uno frente al otro. Y el que está atrás le quita adelante. El tema es que es sucio. No, eso es parte de una realidad del ecosistema. De este lado nosotros nos sacamos otras cosas, ¿verdad? No por eso vamos a negar el origen de esa palabra. Ese es un concepto profundo que ya mucha gente en Paraguay no sabe. Nosotros mismos acá, hablábamos el otro día con María Antonia, Paraguay, estaba Paraguay, y me llama la atención que obviamente quedó en Paraguay porque el español no pudo pronunciar Paraguay, la I no existe en castellano, y lo más próximo era la I, quedó en Paraguay, pero es Paraguay, hasta ahora el paraguayo que viene del interior dice Jata Paraguay, pues. No dice Jata Paraguay, Jata Paraguay, abuelita Paraguay, dice la gente. Son conceptos que, vuelvo a repetir, requieren por parte nuestra y del resto de nuestra comunidad una interpretación, una mirada desde una perspectiva lógica, no desde una perspectiva ilógica o ficticia o creada, y a veces inclusive hasta con una especie de mala intención, de mala fe para con ellos. Son tan iguales a nosotros. Quiero, para terminar, quiero mostrarles acá un segundito. Quiero mostrarles esto. Y quiero nomás que me digan, estamos entre gente que gusta del arte, digo yo, ¿verdad? Pero me gustaría que me digan sí, qué diferencia. Un ratito que estoy acá, ya les voy a mostrar acá. ¿Qué diferencia puede haber entre nosotros, por ejemplo? Imaginen una criatura que tengan ustedes en su casa o que tengan en la casa del vecino y que se parezca a esta. Van a ver dentro de un ratito, ¿no? Estos son niños como cualquier otro. No, yo no veo ninguna diferencia. Es un niño al que en algún momento nosotros le sacamos la fotografía allí en el RI 14 cuando afeaban, ensuciaban la Plaza Uruguaya y se los mandó a todos allá al cuartel del RI 14. ¿Qué diferencia hay acá? Uno ve esto y ve una obra perfecta, la mayor expresión del amor. Esto, ¿qué diferencia puede haber entre este niño y
por ejemplo, un segundito, esta madre con esta criatura, y siguen vivos. En los libros están muertos. Yo les suelo decir a los que le digo, ya aprendieron más, están, le digo, la libro que aprende yucamas apenas permanecer, le digo. Entre estos niños, ¿estos cuántos tendrán? 5 o 6 años más en este momento. No hay ninguna diferencia. Hablan como nosotros, dicen sus sentimientos como nosotros. Y lastimosamente, repito, siguen ninguneados. Últimamente fuimos testigos del caso de Caapotí, de esta comunidad a la que nosotros del Ateneo estuvimos asistiendo y que para nuestra satisfacción hoy volvieron otra vez a su tecojá, ¿verdad? Acá en realidad yo esto voy a pasarle aquí a nuestra querida compañera María Antonia para que también pueda compartir con ustedes después. Pero les muestro nada más esto porque me parece que estos rostros son los rostros de una cultura, de una sociedad milenaria que en el Paraguay siguen siendo proscriptos, siguen siendo ninguneados y que hablan una palabra tan pero tan plena, tan pero tan perfecta, que lastimosamente nosotros nunca llegamos a conocer. Entonces, con esto yo quiero dejar de hablar yo y si es que puedo compartir con ustedes algún tipo de comentario de parte de ustedes, alguna consulta, yo me pongo a disposición de ustedes agradeciéndole de nuevo al profesor Roberto, el encargado de la dirección, y también a través de él un saludo al querido profesor Carlos Piñanes, lo mismo que también agradecimiento a María Antonia, a los docentes del Instituto Superior de Bellas Artes, a los alumnos por este espacio dedicado a la lengua guaraní, en particular esto que tiene que ver con la palabra entre ellos. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Gracias, profesora Huyen Debe. Y ahora pueden ir levantando la manito y una vez que le damos la palabra, entonces pueden hacer sus preguntas en vivo directamente en el Catupeñe, voy a dejar a Davindi. Miguel Sabino, yo jupima y pojae, Ney y Catunte Mareñe. Maite y mío pa betepe. Y gusto y teñas en du, ya no voy a dejar agua suñe. Ante los yuyuju, amo, voy a dejar usupe universidad pe, añe puno, añe moanandu, primer año a eso ve. Esa te paika turo muñape, cua, pletare, güere, cua. Bueno, en la ña cangua su daña anda betepe ya. Están ba ebe ya. Hice el moñea, añe puno hangua. A estar en moñe erire, aranduca cuera, Andrés Barbero peñe ponu. Ani quien de Saray Branislavi, upean de buenas hasta Jacoben. Ahí capturamos Ricunda Hana, Umi, ñande y cuera recoja. En munguetas en día y cuave jangua. Arupi, Paraguarupi, año de tabuaretas hice. Ahí mo anducero, Juan Ari Cuamba, esa paja cuera oiko, va a poimo, va a pao hasaraga, hamba epa o juputu seikwe. Ha aporándose Caraiguazú, tamaña, ayuja, oingo pe tratado internacional, oingo pe legislación paraguaya. Ahora moite pe teni congresista, o mono on baite, o paisagua artículo ley indígena o iba, a bueno se tiene andu cape, o putao pepe. Ha aisagua te envía po esfuerzo, o parei. Do llevara jaingo pemba e apope. Hoy purueteña en embojarada y galeano ningunear. Oñi embotado pa Estado paraguayo. Bojapu, poca tú 3 poderes. Ha estado en la ley, ese ya es una pe, doicoya pe ley, saco roto, palabras vaciando y coi. Va, epa y tu craigo suya ya po. Ciencia demográfica en Goje, y grupo cultural y Catuanguaisa, oye, rescatado y Cobelle, o Erecona, 150,000 individuos. Añande ningo, anga hoja y Hawaisa, José Sanardini, a Walter Biederman, Petiana Duca, pues, hoy a servir libro, y ya veré cómo ha mocoimpa a tuyando y bucuaregua. 20 pueblos indígenas, Macoanga. Ha escuela. Oye, y papá, censo nacional, pero información oficial.
Jaja, escuela con vamos esta vez. Éramos 88.000. Jaja, escuela hay 130.000 o en güey. Hay que tú menos ni muña ve y que con lleva. Haga tú. Llama, éramos ciencia demográfica. Escuela ya Obama. Ja, upeante a por andu se cara iba supe. Va, esa pe catune. Y piti un sube escuela ni te jape. Con algo ni en bojoril pe y coja esa escuela. Upeante a por andu se cara ahí. Oye. Su micrófono, profe David. Ahí. Ahora sí. Quiero, ambos ahorita, Mocoy, Ñeme, a ver, a sacar cena, pero a ver, emergencia se llegaban este. Voy para México, cuando ve y para esto ya puedo que, oye papá, oye yuju, voy para México, ya no estamos. Yandé paraguayo, oye, coaco Paraguay, oye papá, no vale ni me 7 millones era a mí, 8 millones con Anga. Oye, papá, voy para mi hija de cueras a Pepe Jaina, 117.150 personas indígenas. 117.000 pangos y Sejina, el 1,3% del Paraguay. Espera, 493 comunidades. Paraguay, tú se acuerdas de ver. A mi comunidad, yo fui con 218 aldeas o barrios. Allá la comunidad, la tú sabes, a la. Mis ideas ya viste recuerda a mujeres aldeas o barrios. Hoy ves una vez a sacar BM, a sacar para mí en la coa. Pueblos indígenas del Paraguay. En Paraguay existen 5 familias lingüísticas y la mayor cantidad de comunidades indígenas pertenece a la familia guaraní, con 371 comunidades. A veces ya hay 371 guaraní, 50, oye, Eva Mascoibe, mi apitepe en Iguaná, Angaité, Sanapaná, todo mi lleva. Aunque mi dijera Samuco, oye, aunque mi dijera Mataco, Mataguayo, Guaycurú. Pepe Ñandilla y Papa Paitera, muy justa vez a Cuepeme y allá en 493 comunidades. Peango que Ñeco tenía con este en la miña neneta Luisa Cuera. Oye, muy y bebé tenía M. Oye, vamos a este treímango cuatía ya ver coge ese guacuera. Estudios se hicieron, pero sobran. Acá hay una palabra mágica, o sea, más que una palabra, una frase mágica que alguna vez se tiene que dar para con ellos, que es la famosa voluntad política. ¿Verdad? Nos cuesta un poco, o sea, tendrá sus dificultades, pero al final no serán muchas, inclusive asignarle sus territorios. Porque hoy lo más importante que ellos tienen son sus territorios y son expulsados a cada rato, inclusive con una actitud cómplice de las propias autoridades que, entre comillas, tienen que impartir justicia, ¿verdad? Entonces, el primer paso yo creo que está en el Parlamento. Tiene que haber. El segundo, yo dije recién, ¿qué es lo que cualquier sociedad necesita, verdad? Necesita educación. Yo creo que, aunque mucha gente esté en contra de la creación de nuevos ministerios, yo, por ejemplo, sí soy del criterio de que el INDI se convierta en un ministerio para que tenga fuerza, ¿verdad? Y que se pueda reestructurar y que se puedan atender esas necesidades que ellos tienen en materia territorial, en materia de educación, en materia de salud y para mí una cuestión fundamental, la producción. Ellos producen obras de arte. ¿Para qué tenemos nosotros embajadores, cónsules en el exterior? Si es que no van a vender los productos que aquí se producen, ¿por qué no van a poder vender los productos indígenas? Pero no a nuestro estilo regateando. Uno va a pagar, dice, una obra de fulano de tal, de allá, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Y sí, cuesta 10.000, 20.000 dólares. No hay problema, pagamos. Y te envía por mi pona, te envía por llevar una obra artesanal indígena. O donde mi me embarangaba. Hay de 2.000 guaraníes, de menos de 1.000. Menos de 1.000. Yo también me dice Mocoy. Esa es una cuestión vergonzosa, ¿verdad? Y eso ellos producen ese tipo de arte y pueden producir otras cosas más. Están en condiciones. Hay muestras de que ellos tienen
la suficiente capacidad como cualquiera de en alguna medida adaptarse a la situación actual del mundo, ¿verdad? Pero que eso no sea en detrimento de su propia cultura, ¿verdad? Es lo que yo a veces veo con una mirada medio de miedo con el tema de Puerto Barra, allí con los H que hoy se hicieron todos agroindustriales, ¿verdad? Y lentamente están perdiendo ellos su identidad. Claro, ellos son libres allí dentro de la comunidad de adoptar el camino que mejor les parece, pero ¿qué pasa cuando esta sociedad envolvente les crea un solo camino? ¿Entendés? Que éramos con Arby, repitama o cabe. Y a ellos se les embretó. Y se les dijo eso y se fueron y llegaron a donde están en este momento. ¿Pero a costa de qué? A costa de la propia identidad. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo, ojalá me equivoque, pero hay un riesgo en el tema de convertirlos así. Lo único que hoy resta de H en ellos son las facciones que tienen. Es lo mismo que ocurre con los Macá, ¿verdad? Ellos fueron degradados en materia religiosa. Los que están acá en el barrio Universo, eran gojobantes más Macá. Ellos son cristianos. ¿A qué escuela van? Van a la escuela para aprender la cultura Macá. Para más murió Andrés Chemey. Y bueno, ¿y en qué quedamos? Y ya nadie entra a la sala de clase a hablar de cultura. ¿Y qué están aprendiendo? Y hoy sus héroes son Mariscal López y Mariscal Estigarribia. Y conocen lo mismo que conocen mi país paraguayo. A eso es lo que yo me refiero, como que hay un ataque sin piedad a ellos. Y repito, nadie mueve un dedo. Por eso, Miguel, con el perdón de la extensión, creo que la solución pasa por la voluntad política. En algún momento los parlamentarios tienen que dejar de ver cupos políticos, porque votan con la yajeca. Entonces, como ellos son 117.000, no son gran cosa en el momento de una elección. Coste que son arreados como cualquiera, ¿verdad? Oye, monga, oye, mongaru, ahí paso, pero yo puedo ir, yo quiero votar para ir, oye, la ecojabe, pero 50.000 y bolsillo, ¿verdad? Y esas son, yo creo que son maneras perversas de proceder con ellos. Entonces mi solución es que en algún momento se dé una especie de pacto social y se diga, bueno, démosle a ellos lo que es de ellos, aunque ya no son muchos, con todas las dificultades, y tratemos de ayudar en todo lo que se pueda. Pero hay casos críticos que yo creo que ya todo esto puede ser romanticismo de parte nuestra, ya no veo yo un retorno para mejor. No veo nubes negras yo. Ahuillemos dejar a David, ahuille Miguel a David. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta más? Hoy ve por Andú. Miguel lo me puede llevar, pues allá. Voy a dejar a Vinigo Iñarando ya. Llegó a copiar su peinado, entonces ya nace Arandú y para profesor, gran profesor, maestro, maestro diario. En otros países como Brasil y Argentina, los pueblos indígenas son respetados, tienen territorio, tienen derecho, escuelas propias, calles propias. Y en Paraguay, sin embargo, los vamos aniquilando porque al ver a nuestras indígenas con sus hijitos en los semáforos y Copacho y Cuatupamba de Yara, es una vergüenza. Entonces, realmente en los otros países da la impresión de que sí son más respetados. Bueno, acá definitivamente son manoseados, son discriminados, segregados. O sea, hay aquel exterminio originado por 3 grandes países europeos hace 500 años. Inglaterra se ubicó en los Estados Unidos, Portugal en Amazonas, y todos los países de América que hablan castellano fueron colonizados por España. Y ellos, según los libros y según los maestros, tomaron 2 decisiones. Uno, no vamos a pelearnos, es grande la tierra, vamos a dividir el territorio. Segundo, vamos a llevar las riquezas de este continente a nuestros patrones de Europa. Y en esa misión, las personas que viven en este continente, si colaboran, viven. Si no, y fueron exterminados. Hay cálculos de que fueron exterminados 70 a 100 millones de personas integrantes de los pueblos originarios. Vea, Paicature comenta ahí mismo.
Tango pisiste, cuando ite habla de cocina tanga, cocojea ambos asajes y está en anisene. Solamente para recordar, ¿verdad? Y para eso sirve, bueno, que sea así. Esto de Fray Bartolomé de las Casas. Entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría un indio por el medio, ayepa, o le cortaba la cabeza de un tajo. Arrancaban a las criaturitas del pecho de sus madres y las lanzaban contra las piedras. A los hombres le cortaban las manos. A otros los amarraban con paja seca y los quemaban vivos. Y les clavaban una estaca en la boca para que no se oyeran los gritos. Para mantener a los perros amaestrados en matar, traían muchos indios en cadenas y los mordían y los destrozaban y tenían carnicería pública de carne humana. Eso no pasó, ¿verdad? Se hizo más elegante nomás la cuestión. Yo sé que hay situaciones a lo mejor, en algunos casos, mejores en estos otros países, pero no quiere decir que todos son muy bien tratados. Acá está Arnulfo en la universidad donde él está, que es la Universidad de Dorados. Ellos tienen allí una licenciatura en educación intercultural, que para mí es una cosa impresionante. Nosotros no tenemos acá eso. Y los alumnos que asisten a esa clase, una cantidad impresionante, son todos indígenas allí en la zona. Son alumnos que inclusive salieron del Paraguay y por esas mejores condiciones se mudaron a esta zona de Mato Grosso. Mismo lo que ocurrió y ocurre ahora con los Toban, en el caso nuestro, que se han mudado toda la zona de Formosa, dentro de la provincia, ¿verdad? Por mejores condiciones de vida. Pero en general hay muy poca, yo creo que un ejemplo de lo que significa la tradición indígena, un ejemplo de lo que significa la reivindicación a duras penas, y no se les perdonó nada, es el caso de Bolivia, ¿verdad? La presencia de Evo Morales, independientemente a la ideología que sostenga o que defienda, eso abrió un camino para que el Parlamento en su mayoría sea de origen indígena, que tuvieran autoridades y que con eso repuntaran socialmente hablando las lenguas nativas habladas en Bolivia. Bolivia declaró como idiomas oficiales, tiene 38, creo que 37 son lenguas indígenas y uno que es el español. Pero no por eso vamos a decir que están todos en buenas condiciones. En Santa Cruz, en Tarija y Beni, Pando, hay casos hasta hoy donde se hacen mención a torturas que pasan los nativos que viven en esa zona. Estamos hablando de tortura con esas cosas de las mazmorras, encadenado, terrible. Por eso yo creo que es como que a media tinta nomás también es la cuestión. Y en el fondo, ¿verdad? Hay todo un proceso lastimosamente, que nos está llevando a una muerte lenta de todos los pueblos indígenas. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que nosotros acá en Paraguay hayamos mantenido eso. Y yo creo que la razón más importante siempre fue la mujer. Andé de pegar y Miguel Jacob injetado la madre es la que educó al niño acá. El papá paraguayo siempre fue irresponsable, y ni qué decir el papá español, el que llegó acá, ¿verdad? Hizo hijos a diestra y siniestra y dejó a sus hijos al cuidado de la madre indígena. Esta madre indígena no hablaba ruso, ni chino, ni inglés. Habló toda la vida guaraní. Llegué y me fui por guaraní. Eso pasó en la guerra, después de la guerra del 70. Las mujeres que quedaron todas eran guaraní hablantes. Yo reivindicaba justamente ayer el tema de las mujeres de Piribebuy. Esas eran mujeres que toda su vida hablaban guaraní. Cuando nosotros decimos el guaraní se habló otra vez cuando vino la guerra del 70 y después se habló otra vez cuando vino la Yapuma, pero así era el único idioma que se hablaba. No es que se habló más, ya se hablaba luego, ¿verdad? Todo eso forma parte de la fantasía.
Es como si fuera que ella murió y después vino la guerra y allí nos acordamos que hablamos guaraní. No, mentira, ese era el único idioma que se hablaba acá. Y entonces termina la guerra y otra vez la mamá, esa mujer que ya va a tener 20, 25, yo la pasada contaba una anécdota, 28 hijos la señora en San Joaquín, en Vaquería. Yo casi me caigo de espalda, ¿verdad? Ella parecía una nenita allí, ¿verdad? Ahora le pregunto, más yo recibí a veces me dice, ambos con 28, dice. Esa mamá, la señora que me habló en guaraní, ella no me habló en inglés. Entonces, a lo que yo quiero llegar es justamente a eso, ¿verdad? Y acá hubo un trabajo muy importante y sigue siendo, la mujer es la matriz, es el hogallarango. Y entonces allí es donde se gesta, se desarrolla, se fortalece esa identidad lingüística. En los niños indígenas, miremos acá en la calle, ¿están acaso con un papá? No, la mamá le tiene acá uno, acá otro en la bolsa. Es la mujer que está allí. Estos que están acá mendigando entre nosotros hablan guaraní. Por eso insisto mucho en ese tema, Miguel. Hay que cuidar. Yo nunca olvido el tema de tantas películas de Far West, ¿verdad? Donde siempre el malo era el indio y el bueno el blanco, ¿verdad? Eso no murió acá. Yo tuve una pelea con un amigo. Una vez nos sentamos a comer algo en el Lido y la moza viene, se resbala. Al resbalarse se le cae agua nomás, ni siquiera fue gaseosa, en la camisa. Y él le grita, India, le dice. India, ¿qué te crees? Yo escucho eso y se va la pobre señora, ¿verdad? Y yo le paro allí y le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué le dijiste India? Y no, yo una India, me dice, ¿qué tiene de India ella? Le digo. Y no atiende. Atendé bien, ¿qué es lo que vos dijiste? India le dijiste, vos tenés un concepto pues, totalmente, vos sos xenófobo, le digo. Vos sos loco, ¿cómo vas a relacionar lo malo, lo feo con la India, le digo? Y allí le dije yo, si querés que yo me quede acá a terminar la cena contigo, le vas a pedir disculpas a esa señora. Le vas a pedir disculpas. No, le vas a pedir, yo me voy. Hasta que al final aceptó, le llamaba a la señora y se disculpó. Pero eso está acá, pues. Y salir de eso es lo que cuesta. O sea, acá hay un doble trabajo, un trabajo nuestro para cambiar el chip y aceptar esta realidad y por el otro lado, generar un espacio para que ellos puedan salir de la situación desde la perspectiva de ellos. Y si quieren alguna ayuda, allí metamos la mano, pero hasta donde ellos nos digan. Porque acá eso de embretarle, vamos a hacerle todo a agroexportadores, bueno, eso tampoco es lo correcto, ¿verdad? A ellos se les muestra una linda película, hoy tienen auto, tienen plata, tienen una cuenta en el banco, pero ¿qué están perdiendo detrás de eso? Ese es el problema. Huyemos dejar a David. Profesor Roberto, y Mare. Página UPP. Sí, estoy aquí. Bueno, más que hacer una consulta, quería hacer unos comentarios pertinentes a el valor de la palabra, ¿no? Que la oralidad sigue presente y está muy ligada a la espiritualidad. Entonces, el valor de la palabra, el valor del lenguaje, y hay que entender que son culturas vivas. Estamos hablando del presente, que es lo que había comentado David, la importancia de que siempre se habla en pasado, como que ya no existieran, y estas culturas están vivas, están presentes. Y también agregar un poquito de que es importante que estás hablando del guaraní, pero que también, por ejemplo, en la región occidental hay 14 idiomas además, ¿no? Del guaraní. Que es importante que eso esté presente en la educación paraguaya porque hay un desconocimiento, diría, absoluto, ¿sí? Eso está ocurriendo constantemente. Y dos cosas más que me gustaría colaborar con el tema que habías comentado de Puerto Barra, ¿no? Con el pueblo Aché. Y para mí es una preocupación, si bien se está alterando la cultura, se está alterando la vida de ellos, por el exceso de los usos de agroquímicos o agrotóxicos, ¿no? Entonces es una manera, si ustedes supieran la cantidad de cáncer que está existiendo en los pueblos indígenas, que si bien al ser pueblos, al ser minorías, están fuera, digamos, de los conceptos de hacer relevamiento,
el grado alto de contaminación es sorprendente. Y colaborando un poquito con lo que dijo Miguel Sabino, con respecto a Brasil, hay poca información, pero el gobierno actual de ese país a los indígenas los tiene totalmente en una situación diferente, y atacando sobre todo lo que sería lo territorial, ¿no? Empujándolos. Está ocurriendo casi lo mismo que en Paraguay, pero hay que entender que hay 206 pueblos en Brasil, ¿no? Con sus propios idiomas, su cultura, sus expresiones propias. ¿Y de qué manera se lo está exterminando? Sacándole, presionándole con el tema del agua, la presencia de agroquímicos, envolviéndole con la superproducción, y la contaminación que está ocurriendo hoy en toda esta zona es sorprendente. Y bueno, de alguna manera, al no llegar toda la información, estamos sorprendidos de eso. Tengo unos perros hay unos perros en el barrio que están haciendo su visita y bueno, forman parte de nuestra cultura, ¿no? Así que un gusto compartir con ustedes. Creo que esto da para mucho y creo que vamos a encontrar momentos oportunos como para ampliar y después hablar del arte indígena, que es una pasión, y dentro del mismo Instituto Superior de Bellas Artes, donde estamos empezando a trabajar desde hace tiempo la identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuáles son nuestros orígenes, no? Y un poquito lo que estaban comentando, ese tabú hacia nuestros antepasados. Somos un pueblo mestizo, somos un país mestizo, y eso tenemos que entender, y una vez que podamos entender, podemos seguir creciendo. Así que muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable. Voy a dejar a Roberto. Si no tenemos más preguntas, anda y por Ibeiramo por Andú, Peixaramo Copujareres, Iguaña, Nerembiapó, ya ñambo pajata, ya ta coape, y Hawaii llamaba, y voy a dejar a Roberto. Angante ñañemba tu llevite que tu Hawaii ñañeve, ya hago coamba eres. Arnulfo, omo pu ay po, ñando mi Arnulfo, po Peixaramo. Opambo we. Y usted quiere dije ya que Miguel na se y paja pe ajo puti se moira ya kana we o cuipante se we. Katu peja ya na ko ape se me hape ha pen mando aina kui indígena cueraro coco apeti dentro de la universidad apeti facultad ya. Supe cuera moraite. Pe andas ahí fácil, y ya tiene lucha de movimientos indígenas, acuerdo de organizadas, acuerdo o Ñumonguetaja, o Jirureji, que pea uma iteuia. O peamo we retamba eu igual. Hoy curso de formación docente que acuerdo supecuera y entonces un miaru pija acuerdo joven que tu ya ra espacio joya. O peor tem coisa e por não ter ela em Holanda baixar da via e como que na por aí tem língua guarani tem disciplinas aí da por aí bem dentro do povo mesmo que seja agora super cuera morando aí por aí pé que tu essa la comunidade com Mato Grosso do Sul com a pé se me habe está ointe coja y poná o pesa veila ointe coja y yerere y agrotóxico o pues está acá betia pua ipe y si ipe está ecuación o pea betia realidad ni que tu ñamboque entonces pea se perpi aí aí a tu teu miminha ni hamba aí que tu Pegue Raisa Epe Albu se mandou aí na Abemboa Hara Rosa se me condiha no Japão que tem quatia aí lo resara momba essa para me o rasaco Epe de faculdade agora onde momba é veio mini área Albu hanye orero de por cante agora o Japão marcou mestrado o Japão aí no doutorado ba para recuperar o jugo minha era minha aguja minha era já agora como tem nharando terei igreja então perra da vie e retamba minha regua
Catu propia hacuera indígena, ore coyipe tiene concesión, hacuera ñandúa, pues, hacuera imbaea. Se mandó a pa imelia, upape representaron guare, pape trabajos y pe haciendo las enduias ahí. Entonces, va esa pa se tu llamas a tata pisa y tu llamas León Cadoga y mando ABI. Va esa pa con pepe huerú, pejesuca, propio indígena guaraní ñande, va guaraní, paita utena, cayoba, va esa pa acuerda, como ecuatiar mi iñarandu cuella, acuerda ñandu jais. Antes se llamó usted mi, a itere mi, a huerben Aullar Arnulfo. Opa, acaba de conectarse con nosotros el señor director. ¿Será que podemos escuchar unas palabritas para cerrar esta noche? Y Catune Pañajen Dumichu Pembucuminta Yepe. Profesor Carlos Piñanes, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Vaya va. De alguna manera, a pesar que la distancia ya se volvieron cortas con estos aparatos que seguramente vamos a tener su nombre en guaraní en cualquier momento, esta genialidad es que con el nombre en guaraní parece todo más bello, todo musical, todo más sano, porque de sanidad estamos hablando hoy día con esta quemazón que está pasando en el mundo. Así es que mi saludo fraterno, especial, y desde un lugar poco tradicional no quería dejar de acompañar y agradecer sobre todo a la vida por el Ateneo, la gente del Ateneo, la gente de Bellas Artes. Compartimos este mismo sentimiento que es la lengua, nuestra lengua. Así es que agradecido, maestro David y todos los colaboradores. Muchas gracias, director. Justamente me permití recordarte un momento y desearte desde acá toda la salud, toda la felicidad y que prontamente puedas reincorporarte a estas actividades. Hace falta gente como vos, acá como el profesor Roberto, que están trabajando intensamente por el tema que hace a la vida del Instituto de Bellas Artes, y ojalá pronto te tengamos, querido profesor Carlos. Un abrazo afectuoso para vos y para tu familia. Muchísimas gracias. Así será, así será. Muchas gracias. Oye, Mario, ¿preferís dejar en el chat o querés decir algunas palabras? Porque a ya cuaman del género moimbau, pepejina. Tu micrófono, Mario. No te escuchamos. Penita, tiene problemita de audio el profe Mario, si no le escuchábamos. Parece que no vamos a poder escucharte. No hay coilas micrófono y ya debo dejar a Mario. Y bueno, igualmente, Aguilleo Pavabebape, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el espacio y esperamos muy pronto, profesor David, profesor Roberto y a todos los participantes, volver a compartir un espacio como este, donde podamos crecer, compartir y bueno, seguir trabajando por todo lo que es cultura en nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Aguilleo Pavabeba Peja, Angante ya yo yuyuyeuta. Aguille. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego, Aguille.